Era la noche del 24 de enero de 1991. En algún punto de los Alpes marítimos franceses, en el último paso cronometrado por el Col de Turini. François Delecourt comandaba el Rally Montecarlo con una ventaja construida etapa a etapa sobre Carlos Sainz, el campeón del mundo de rallys en activo. Solo necesitaba terminar aquel tramo nocturno de 22 kilómetros a un ritmo razonable para que la victoria fuese suya. Lo que no necesitaba, y lo que ocurrió precisamente, fue que se le rompiese una rótula de su suspensión trasera. Cuando el Sierra Cosworth Zephyr llegó al final del tramo con una llanta arrastrando por el asfalto, Delecourt salió del vehículo en lágrimas y apoyó la cabeza sobre el techo. Esa imagen es la historia del Sierra Zephyr RS Cosworth, el coche que nació porque Ford firmó un contrato por 10.000 motores que nadie había pedido y que estuvo a 22 kilómetros de ganar el rally más antiguo del mundo con una berlina de maletero y de 4 puertas. ¿Por qué Ford se vio obligada a lanzar una versión Cosworth berlina a pesar del éxito de su coupé? Pero antes quiero que recuerdes cuando los Grupo B volaban por los bosques o los Grupo C surcaban Le Mans. La Biblia del Motorsport reúne en casi 500 páginas la historia completa, reglamentos y anécdotas de prácticamente todas las categorías del mundo. Nadie antes había reunido Fórmula 1, Dakar, Superturismos, IMSA, NASCAR y muchas más en un solo libro. Consíguelo a través del enlace de la descripción. Ahorra montones de horas en búsquedas y sé el experto. En la primavera de 1983, Stuart Turner acababa de tomar las riendas de Ford Motorsport Europa, y lo primero que hizo fue mirar a su alrededor y asumir lo evidente. Ford no tenía nada con lo que competir. Turner necesitaba un proyecto, y para conseguir el respaldo político y financiero que ese proyecto exigiría, también necesitaba al hombre correcto de su lado. Ese hombre era Walter Hayes, vicepresidente de Relaciones Públicas de Ford, el mismo que en los años 60 había forzado la existencia del GT40 ganador de Le Mans, y el mismo que había financiado el motor Cosworth DFV, el V8 que acumuló 154 victorias y 12 campeonatos del mundo en Fórmula 1 durante 2 décadas. Hayes escuchó a Turner y le dio todo su apoyo, sin reservas. Después, Turner invitaría a Ken Kors, el vicepresidente de desarrollo de Ford, a hacer una visita por las instalaciones de Cosworth, en Northampton. Lo que les presentaron en aquel taller fue el proyecto YAA, un motor diseñado por Mario Illien, un ingeniero suizo de Cosworth que años después fundaría Ilmor Engineering y que firmaría los motores con los que Ayrton Senna ganaría 3 campeonatos del mundo en McLaren. El YAA partiría de un bloque de 4 cilindros construido en hierro fundido. Hablamos del veterano Pinto, un motor que databa de 1968, pero que ahora sería presentado con una culata de aluminio de doble árbol de levas accionado por correa y 16 válvulas. Era algo concebido con la cabeza puesta en la competición pura y con poco o ningún pensamiento en la conducción cotidiana. Cuando Illien dejó Cosworth a finales de 1983, el testigo lo recogió Paul Fricker, un ingeniero procedente de Westlake y de Lotus. Y ahora sí, su misión sería la de convertir aquel motor de competición en algo que un comprador normal pudiera usar a diario sin que le explotase debajo del capó. No fue sencillo. La primera vez que Fricker puso un prototipo en el banco de durabilidad de Cosworth, el motor solamente aguantó 35 minutos antes de destruirse. El problema es que Cosworth había puesto sus condiciones para fabricar este motor en serie para Ford. La versión de calle produciría no menos de 200 caballos, y la propia Ford tendría que comprometerse a adquirir un mínimo de 15.000 unidades, 15.000 motores. El reglamento de homologación del Grupo A solo exigía fabricar 5.000 coches, pero Ford necesitaba producir urgentemente todas esas unidades. Así que terminó firmando aquel contrato de 15.000 motores porque no tenía alternativa. Entonces, cuando el Sierra RS Cosworth Coupé completó su ciclo de producción con 5.545 unidades vendidas, quedaban casi 10.000 motores Y sin destino. Ford tenía un almacén lleno de bloques Cosworth. Esos 10.000 motores sobrantes fueron, con toda la literalidad del mundo, una de las razones por las que nacería el Sierra Zephyr. El Sierra Zephyr RS Cosworth de propulsión trasera llegó a los concesionarios en la primavera de 1988.
Y desde el primer momento quedó claro que Ford había tomado una decisión deliberada. Este no era el coche del que la gente huía en la autopista con el corazón en la garganta, sino el que pasaba desapercibido en el aparcamiento del Consejo de Administración. La carrocería de 4 puertas y maletero, la misma que Ford había introducido en el facelift del Sierra del 87, estaba exenta del enorme alerón que había convertido al Sierra Cosworth en una seña de identidad imposible de ignorar. En su lugar, había un discreto alerón integrado que contribuía a que el CX bajara hasta los 0,33 frente a los 0,34 del 3 puertas original, lo que significaba que el Zafir era, paradójicamente, más rápido en velocidad punta. Eran 241 km por hora frente a los 234 del coupé, con su alerón de competición produciendo 20 kilos de carga aerodinámica a 220 km por hora. Bajo el capó, el motor era el mismo, el YBB en este caso, que había homologado el Sierra en el Grupo A. Tenía 2 litros y culata de aluminio de doble árbol accionado por correa. Mantenía también sus 16 válvulas, con vástagos rellenos de sodio para la disipación del calor, pistones Male, bielas y un cigüeñal de acero forjado, turbocompresor Garrett T03B soplando a 0.7 bars y gestión electrónica Weber Marelli de inyección multipunto en puerto. La relación de compresión era de 8:1 y la potencia declarada 204 caballos a 6.000 revoluciones. En este caso, la caja de cambios era una Boch-Barner T5 de 5 marchas, la misma familia que la del Ford Mustang norteamericano, con la diferencia de que el régimen de giro del YBB superaba los límites estándar de las T5 y Boch-Barner tuvo que montar una línea de producción dedicada exclusivamente para los Cosworth. Entonces los motores llegaban en barco desde Northampton, Reino Unido, hasta Bélgica, donde la planta de Genk los ensamblaba sobre una carrocería de acero galvanizado con una batalla de 2,6 metros y un depósito de 60 litros bajo el suelo del maletero. La suspensión conservaba los brazos McPherson delante y los semitraseros detrás, pero con una geometría modificada. Manguetas, offset de ruedas y tasas de muelle distintas para priorizar el confort sobre el comportamiento extremo que caracterizaba al coupé. Era una decisión consciente, porque este coche iba a vivir en el mundo real, con conductores que no siempre querían sentir cada grieta del asfalto en las vértebras. En el mercado británico, estos chasis con volante a la derecha lucirían pequeñas placas con la inscripción Zafir en los marcos de las ventanas traseras, pero en el resto de Europa, los modelos con volante a la izquierda ni siquiera llevarían este distintivo. Se registrarían, sin más, como Sierra RS Cosworth, porque Ford utilizaba Zafir como un nivel de equipamiento similar a Ghia, elevalunas traseros eléctricos, aire acondicionado, extras que los chasis europeos precisamente no traían para ahorrar peso. Entre enero de 1988 y marzo de 1990 saldrían de Genk 13.140 unidades, convirtiendo al Sierra Cosworth berlina, al Zafir, en el más numeroso de toda su familia. En este momento, cuando la FIA había abolido el Grupo B al final de la temporada de 1986, Ford se encontró de golpe sin nada competitivo para la nueva era del Grupo A. Tenía 2 Sierras, sí, pero ninguno era exactamente lo que necesitaba. El de propulsión trasera era extraordinario sobre asfalto seco. Con 29 años, Didier Auriol lo llevó al Tour de Corse del 1988 y ganó de principio a fin, la única vez en toda aquella temporada que Lancia fue batida en una pelea limpia. Pero en tierra, en grava o en barro, en etapas que decidían los campeonatos, el Sierra de propulsión perdía contacto total con la victoria. El XR 4x4, la otra opción, tenía tracción total y un chasis perfectamente capaz, pero utilizaba el motor V6 Colonia de 2.9 litros que producía en torno a 230 caballos en configuración de competición. Al menos 80 caballos menos que el Lancia, según las fuentes más conservadoras, y hasta 100 según otras. Y además pesaba bastante más. Ford usó ambos en 1987, dividiendo la estrategia entre superficies, el Cosworth en asfalto y el XR 4x4 en tierra. El resultado fue exactamente el que cabía esperar, de comprometer recursos entre 2 coches que no eran suficientes, ninguno de los dos. La solución obvia era un Sierra con motor Cosworth y tracción total. Lo cierto es que Mike Moreton, el director técnico de Ford Motorsport en Boreham, Essex, ya lo vino planeando desde 1987.
Pero el problema no era la voluntad ni el presupuesto, sino que no existía ninguna caja de cambios capaz de aguantar el par del YBB y a mayores de transmitirlo a las 4 ruedas al mismo tiempo. La caja Type 9 que usaban los XR 4x4 reventaría bajo esa carga. Y la unidad Hewland que se había usado en el Ford RS200 del Grupo B era demasiado especializada y cara para un vehículo de serie. Así que, en este punto, la pieza que faltaba en la ecuación era la Ferguson MT75 que Ford estaba desarrollando para sus modelos de gama alta, pero que no estuvo disponible hasta finales de 1989. 2 años de espera, 2 años en los que Lancia siguió ganando, Toyota empezó a ganar y el único Ford que podía correr era uno que solo funcionaba cuando la carretera estaba seca y el sol brillaba. En enero de 1990, Ford presenta a la prensa el Sierra Sapphire RS Cosworth 4x4, en el mismo momento en el que el facelift del Sierra de serie llegaba a los concesionarios. La estrategia fue deliberada. El vehículo más extremo de la gama aparecería mezclado con los modelos más anodinos, para que nadie pensase que Ford estaba lanzando una máquina de competición disfrazada de berlina familiar. La carrocería de acero galvanizado era la misma que el Sapphire de propulsión trasera, pero desde el primer vistazo había ya algo que lo delataba: las entradas del capó. Ford las había eliminado en el Sapphire de propulsión porque no eran necesarias para el intercooler más pequeño, del YBB. Pero ahora regresaban, porque el intercooler ampliado en un 25% sí que necesitaba evacuar el calor que el bloque original nunca generó. Junto a ellas, los intermitentes delanteros pasaban de ámbar a transparentes, los pilotos traseros se ahumaban y aparecían las placas 4x4 sobre cada aleta delantera. Y esto es muy interesante, porque bajo el capó, el motor había dejado de ser el YBB para convertirse en el YBJ, sin catalizador y tapa de válvula roja, o en el YBG, con catalizador de 3 vías y tapa de válvulas verde. Ambos bloques reforzados e identificables por el número 200 sellado en el lateral. No eran los 205 que mostraban los YBB originales. Estos bloques con el sello 200 presentaban unas paredes más gruesas capaces de aguantar más presión y más calor. Es más, según la propia publicidad de Ford, el 80% de componentes del motor eran nuevos o estaban modificados con respecto al YBB anterior. La culata también fue revisada con juntas reforzadas. Tenía un colector de admisión diferente, el escape amortiguado y tenía hasta bujías nuevas. El turbocompresor Garrett T03 era el mismo que el del Sapphire de propulsión, pero reconfigurado. La gestión electrónica ahora era una Ford EEC4 desarrollada con Weber Marelli y entonces el resultado de todo ese cúmulo de trabajo serían 224 caballos a 6.000 revoluciones. Y lo más importante, 290 Nm a 3.500. El par aquí había incrementado notablemente, lo que significaba que la potencia llegaba antes y que se mantenía más abajo en el régimen, algo que en los rallies marcaba la diferencia entre un coche que salía disparado de la curva y otro que esperaba que el piloto le encontrara el punto exacto al acelerador. La tracción total era el sistema Ferguson permanente, el mismo linaje que había equipado al Jensen Interceptor FF del 66. Tenía un diferencial central de acoplamiento viscoso, un diferencial trasero y un árbol de transmisión que discurría por el lado derecho del motor hasta otro diferencial delantero descentrado. Aquí el reparto de par era fijo, un 34% al eje delantero y un 66% al trasero, con los diferenciales viscosos capaces de redistribuir hasta el 75% de la tracción hacia el eje con mayor adherencia, cuando el otro comenzaba a patinar. Pero la homologación del Sapphire 4x4 en el Grupo A no llegaría hasta el 2 de agosto de 1990, lo que dejaba a Ford con apenas media temporada para presentar el vehículo en el Campeonato del Mundo de Rally, antes de que comenzase la campaña completa de 1991. Las apariciones del equipo oficial de Boreham en esos meses fueron discretas y sin resultados para recordar. Pero en el RAC de noviembre, el resultado más llamativo no llegó desde el garaje oficial. Al volante de un Sapphire 4x4 gestionado por el equipo Red, con patrocinio de Shell, Colin McRae robó los titulares a los contendientes al título de Lancia y de Toyota,
terminando sexto en la general, muy por delante de los Sierras del equipo de fábrica, a pesar de que hubo varios accidentes durante el rally. McRae tenía entonces 22 años y conducía de una manera que los comisarios técnicos de Boreham nunca habían visto en un piloto de esa edad, sin calcular riesgos, tomando cada tramo como si fuera el último y terminando siempre que el vehículo siguiese entero. David Richards, director de ProDrive, vio lo suficiente en aquellas etapas como para ficharle al año siguiente. Así que McRae se marchó a Subaru en 1991 y el Zafir 4x4 se quedó en Boreham con la temporada por delante y con un francés llamado François Delecour listo para hacer olvidar que McRae se había ido. En 1991, el equipo oficial de Ford en Boreham preparó una campaña de 8 rondas del campeonato bajo el patrocinio de Q8. Tenían 3 chasis y uno de ellos era para un desconocido Delecour. En el Rally de Montecarlo, el campeón del mundo en activo, Carlos Sainz, lideraba con comodidad en su Toyota Celica GT4 sobre unas carreteras alpinas que aquella edición estuvieron notablemente más limpias de nieve, lo que ciertamente favorecía el asfalto y el reparto de par del Zafir sobre los Lancia con su tracción más simétrica. Etapa a etapa, Delecour fue recortando. En la mañana del último día superó los 9 segundos que le separaban de Sainz y se puso primero. Solo quedaba el tramo nocturno final por el Col de Turini. 22 kilómetros, bastaba con terminar a un ritmo razonable para que la victoria fuese suya. El resto de la historia ya la vimos al comienzo de este capítulo. La suspensión de Delecour se rompió y Sainz ganó. Viasion fue segundo con el Lancia y el propio Delecour tercero. El resto de la temporada abandonó en las 3 pruebas siguientes. Sin embargo, en el resto de ocasiones sería la caja MT-75 la que sería el denominador común de cada retirada. Ford terminó cuarto en constructores y Delecour séptimo en el de pilotos. En 1992, Ford ficharía a Máximo Viasion, doble campeón del mundo del 88 y del 89 con el Lancia Delta Integrale, sin duda el piloto más laureado del Grupo A hasta aquella fecha. El contrato que Ford puso sobre la mesa convertiría a Viasion en el piloto mejor pagado del Campeonato del Mundo aquel año. Lo que nadie dijo en voz alta fue que Viasion, después de su primer evento con el vehículo, en el Montecarlo, describiría el Zafir 4x4 con unas palabras que no necesitaban traducción. Además, para grabarlo todo, la FIA había reducido el diámetro del restrictor del turbo de 40 mm a 38, una medida que afectó al motor Cosworth de manera desproporcionada, porque precisamente estaba calibrado para trabajar en el límite superior de la presión de sobrealimentación. Aún así, Viasion y Siviero terminaron los 7 eventos en los que participaron. Segundo en Portugal, que fue el mejor resultado del Zafir 4x4 en toda su historia en los rallies. Tercero en el Acrópolis, cuarto en el San Remo y quinto en los 1000 Lagos y en el RAC. Viasion terminó cuarto en el campeonato de pilotos, Delecour sexto, Ford tercero en constructores. Al terminar aquella temporada 92, el Zafir 4x4 fue retirado sin haber ganado una sola prueba del campeonato del mundo. Y su sustituto sería el Ford Escort RS Cosworth, que no era un Escort, era una revisión del Zafir 4x4 acortado y escalado bajo una carrocería diseñada para que pareciese el Escort MK5. Todo lo demás era Zafir, la disposición del sistema Ferguson, la caja MT-75, el bloque, ahora denominado como YBT. La idea había partido de Stuart Turner en 1988, cuando el Zafir 4x4 ni siquiera tenía homologación, y fue John Wheeler quien hizo los planos técnicos que demostraron sobre el papel que era posible encajar el chasis acortado del Sierra bajo una carrocería de Escort. Llamarme loco, pero me gusta bastante más el Zafir, el Sierra Berlina, que el Sierra Cosworth Coupé. Es algo que se lo he contado a mucha gente y se echa las manos a la cabeza, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es así. Os leo a vosotros en los comentarios. Decidme si conocíais esta historia, el nacimiento del Sierra Cosworth Berlina, el Zafir. Decidme qué os ha parecido, por supuesto. Si os ha gustado, ya sabéis que me podéis ayudar con un like, compartiendo el vídeo y dándome ahí unos puntos de hype. Y como siempre, agradeceros a todos que estéis aquí, cada mensaje, cada like, cada gesto de apoyo que podáis aportar para que esto pueda seguir adelante. Os estoy eternamente agradecido. Nos vemos como siempre al otro lado a las 21:00. Un abrazo, compañeros.